Bueno, muy buenas tardes. Realmente para la Facultad de Ciencias y para la Universidad de Costa Rica es muy importante tener estos espacios como el día de hoy. Vamos a tener una mesa redonda, un espacio de comunicación de varios profesionales de la Facultad de Ciencias, que se titula Después del aula, ¿verdad? Caminos profesionales en ciencias. Y pues estamos muy honrados de contar con 5 profesionales que van a estar compartiendo con nosotros en todo este espacio. Entonces voy a proceder en este momento a presentar a cada uno de los 5 participantes y posteriormente iniciaremos con un espacio de alrededor de 5 minutos donde cada uno de ellos pues, nos va a contar un poco sobre esa experiencia y posteriormente vamos a enriquecer un poco la conversación con algunas preguntas y que puedan surgir. También darle la bienvenida a todas las personas que nos estén viendo por la página de Facebook de la Facultad de Ciencias UCR y recordarles que pueden realizar cualquier pregunta que tengan, cualquier duda y pues acá se las vamos a hacer llegar. Contamos hoy con don Marco Rodríguez, quien tiene un bachillerato en física de la Universidad de Costa Rica y se encuentra finalizando la maestría en física médica. Desde el 2022 empezó su carrera como programador estadístico especializado en ensayos clínicos. En este trabajo tiene funciones técnicas y de liderazgo en las que aplica conocimientos particulares en la industria como CDISC y lenguaje de programación SAS. Ha liderado proyectos en los que se desarrollan aplicaciones usando open source para visualizar grandes volúmenes de data de ensayos clínicos y así verificar la seguridad de los sujetos de los ensayos. Su experiencia en física médica complementa con los estudios oncológicos en los que ha colaborado y así dar una perspectiva más compleja. Muchísimas gracias por estar acá, don Marco. Contamos también con don John Vargas Fonseca, quien tiene la licenciatura en Biología con énfasis en Zoología de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como jefe de la sección de Biología del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial de la Universidad de Costa Rica. Es investigador asociado al Departamento de Artrópodos del Instituto Nacional de Biodiversidad de 1995 hasta el 2013, profesor interino licenciado del curso de Ciencias Forenses de la Cátedra de Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, profesor también del curso de Biología Forense de Licenciatura de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene también una serie de publicaciones científicas. Muchísimas gracias por estar acá. También Carolina Zamora, quien es graduada de la carrera de Ciencias Actuariales. Durante los años del bachillerato, Carolina manifiesta que tuvo un particular interés por los cursos de estadística también y también cursa la carrera de computación. Cuando hizo su práctica profesional en el 2023, estuvo trabajando en la auditoría de la evaluación actuarial del Fondo de Pensiones. Actualmente realiza una pasantía de programación estadística en una empresa de investigación clínica y está empezando la maestría académica de matemática aplicada en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Carolina. Contamos también con Josué Ávila, quien tiene un bachillerato en matemática pura de la Universidad de Costa Rica y está en proceso de obtener un PhD en la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. ¿Ya lo tiene? Perfecto, ya tiene un PhD, excelente. Es estudiante reconocido por excelentes calificaciones, ahí estuvimos viendo, perfecto, y ganador de algunos premios también internacionales. Ha sido profesor asistente de varios cursos en la Universidad de Maryland y también docente de varios cursos en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estar acá. Y don Alexander Mata Barbosa, quien tiene un bachillerato y licenciatura en Química de la Universidad de Costa Rica, también tiene un máster en Administración de Negocios y Gerencia Industrial de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con una amplia serie de capacitaciones en temas de industria y calidad. Es gerente de producción y regente químico de Laika y ha laborado en empresas como Medtronic, Dos Pinos, Grupo Mix y también en el ECA. Ha sido docente de cursos para ciencias de la salud en universidades como la UCR, la UNED, UIA y la Universidad de San José. Pues bueno, tal como pueden ustedes percatarse, tenemos un perfil de profesionales de distintas áreas de la ciencia y que se desenvuelven en ambientes tanto académicos como industriales. Entonces ahora vamos a tener un espacio alrededor de unos 5 minutos donde cada uno pues va a comentar un poco sobre esta experiencia, sobre este desarrollo profesional desde una carrera de las ciencias y bueno, probablemente entonces podríamos iniciar con don Marco. Bueno, en mi caso, a mí me necesitaron explicar un poco de cómo los conocimientos que adquirí durante la carrera me han servido a lo largo de mi carrera profesional. Y dentro de todo no es tanto los conocimientos específicos como
la función de onda no me sirve en el día a día de mi trabajo actual. Pero lo que sí es física, que es básicamente resolución de problemas en distintos ámbitos con una serie de herramientas particulares, eso sí es lo que me ha servido. Que es lo mismo aplicarlo a programación, es lo mismo aplicarlo a los problemas industriales, tenemos una serie de herramientas y cómo podemos solucionar eso, cómo podemos solucionar los problemas que tenemos con esas herramientas. Por otro lado, y esto es más en la parte quizás de las habilidades transversales, que dentro de la carrera de física es imposible graduarse solo, uno se gradúa con un grupo de gente, haciendo amigos, y eso es mucho de lo que se transmite en el área laboral. Hay problemas a solucionar y se trabajan como equipo. Actualmente los problemas que hay son problemas complejos, que no son problemas a solucionar por una área o por una persona en específica, sino que son problemas que requieren perspectivas diversas, en donde varios profesionales con distintos bagajes son necesarios para atacar esos problemas y resolverlos. Por ejemplo, este es el caso de las visualizaciones que decían antes. Yo me dedico a dirigir un proyecto que se encarga de agarrar distintos volúmenes inmensos de información, donde son tablas de 20.000 filas por 80 columnas fácilmente, y tenemos que solucionar eso, condensarlo en visualizaciones que los encargados de cada Big Pharma, llámese Pfizer, llámese Agios, llámese Otsuka, tienen que verlo y decir, ok, sí, el estudio va bien, el estudio va en buen camino, los pacientes no corren ningún riesgo, lo que quiere decir que el medicamento va a ser exitoso. Entonces, todo ese tipo de cosas es necesario que físicos, programadores estadísticos, médicos se sienten a pensar, solucionarlo y conversarlo de qué podemos hacer cada uno desde su área para traer una solución que les permita ver eso. Entonces, eso es mucho de lo que me dio la escuela de física, la resolución de problemas, la capacidad de discutir problemas y discutir abiertamente y asertivamente las ideas de cada uno para traerlas a ejecución. Muchísimas gracias. Carolina. Buenas tardes y gracias por el espacio. Evidentemente, yo todavía, me gradué en abril pasado, entonces apenas tengo unos pocos meses de ser profesional. Pero entonces quería profundizar un poco sobre los dos trabajos en los que he estado, por decirlo así. En primer lugar, el año pasado estuve en una empresa de consultoría actuarial haciendo un proyecto que era la auditoría de una valoración actuarial de un fondo de pensiones regulado por la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica. Y bueno, aquí esto es directamente el principal enfoque que tienen los cursos muchos cursos de actuariales, que son la matemática actuarial, ¿verdad? El cálculo de valores presentes de las obligaciones que tienen los distintos fondos con los participantes del fondo y de los recursos que tienen. Entonces, esa es una aplicación muy directa de habilidades que nos enseñaron. Es sumamente similar a los proyectos que se hacen en cursos de actuariales, y también involucra algunas otras destrezas que se aprenden, por ejemplo, de estadística. Cuando no se poseen las probabilidades de un pago, hay que utilizar datos reales para hacer la estimación. Entonces hay que aplicar algún modelo estadístico de los que se aprendieron, por ejemplo, en bioestadística. Eso es bastante útil. Y también fueron útiles conocimientos del curso de contabilidad básica y economía también, porque hay que hacer ciertas discusiones sobre la situación económica general del país para justificar los supuestos utilizados en el estudio. Y bueno, eso fue la parte como más actuarial que hice. Actualmente, como mencionó Darío,
Este, ahora estoy trabajando en una empresa de estudios clínicos, creo que bastante similar a lo que hace Marco, nada más que estoy apenas iniciando, estoy en la pasantía, entonces estoy haciendo lo que él estaba diciendo sobre condensar datos, bueno, principalmente organizar datos recolectados en estudios clínicos para su posterior análisis, y me siento bastante identificada con lo que dijo sobre que tal vez uno no aplica directamente, digamos, yo no aplico directamente cosas que aprendí en actuariales, además de programación, ¿verdad? Para montar esas tablas o hacer análisis sencillos. Sin embargo, es la parte de resolución de problemas y de adaptarse fácilmente a otras situaciones nuevas que se diferencian bastante de lo que se aprendió en la carrera, pero uno está bastante preparado para enfrentar estas nuevas situaciones gracias a lo que se aprendió en la carrera. Entonces, en conclusión, sobre la carrera se podría decir que está bastante bien enfocada a la parte profesional de actuariales, del actuariado, pero también uno sale con un perfil profesional bastante flexible, en el que se tienen conocimientos amplios de estadística también y economía. Muchísimas gracias, Carolina. Don John. Bueno, muy buenas tardes, también muy honrado, muy agradecido, siempre es grato volver al campus y ver qué grande está, porque nosotros, a diferencia de mis compañeros de mesa, pues yo salí hace bastante tiempo. Bien, siempre hago una introducción porque muchas veces las personas no saben que existe. Yo trabajo en el Departamento de Ciencias Forenses, este es el brazo científico del organismo de investigación judicial, y es un departamento que está integrado por 8 secciones en las que hay químicos, hay microbiólogos, hay físicos, hay matemáticos, hay ingenieros civiles, mecánicos y biólogos, ¿verdad? No sé si ya dije microbiólogos, pero entonces hay una gama muy amplia de profesionales que estamos a cargo de la evaluación de la prueba material que se usa en los procesos penales y en algunos casos civiles o de familia de todo el país. Específicamente mi experiencia personal dentro de la sección de biología está relacionada con el estudio de los insectos asociados a los procesos de descomposición humana. Entonces utilizamos fundamentalmente formas inmaduras de moscas, específicamente la familia Califoridae, para hacer una proyección del tiempo mínimo de muerte de las personas y hacer una proyección de la posibilidad de traslado de los cuerpos. Esto a partir de la información de distribución y de diversidad de este tipo de insectos a lo largo del país. Entonces, en resumen, en los casos en los que el cuerpo está en avanzado estado de descomposición, dicho sea de paso, esto es un problema que, si bien resuelven los patólogos, es algo muy complejo cuando el cuerpo está en este avanzado estado de putrefacción. Entonces la entomología viene a complementar o aportar con mucho mayor precisión a través de la determinación del desarrollo de los ciclos de vida de estos insectos para apoyar lo que el patólogo hace en términos de tiempo de muerte. Y cuando un cuerpo lo mueven de un lugar a otro en procura de ocultar el delito, también usamos lo que sabemos de distribución de las especies para determinar que el cuerpo estuvo previamente en un lugar en el que lo encontramos. Me salgo un poco de mi experiencia personal, ¿verdad? Como biólogo, con lo que aprendí en la escuela. Coincido con ellos de que no mucho de lo que aprenden en la escuela es lo que aplican. Obviamente lo forense es poco lo que recibe uno a nivel de universidad, pero sí las otras fortalezas sobre la ciencia en general y sobre todo el planteamiento y el desarrollo de investigación para resolver un problema determinado. Ahora bien, quería aprovechar algunos minutos para hablar de que la sección de biología tiene otros servicios, entre ellos, por ejemplo, la determinación de bosque y humedal en los casos de delito de cambio de uso de suelo. Por ejemplo, pensemos en un caso hipotético donde alguien quiere talar árboles en un área que es determinada, que es bosque. Entonces tenemos 2 peritos que van y hacen una determinación de si las áreas eran o no bosques según los parámetros que establece la ley. También
hacemos una pericia de germinación de semillas de cannabis sativa para determinar si hay viabilidad germinativa en casos en los que a las bandas organizadas se le encuentran grandes cantidades de semillas y entonces la Fiscalía quiere la información para poder acusarlos de que no solamente están traficando, sino que también están cultivando y produciendo. Tenemos un gran ámbito de servicios traza biológicos, que es identificación de pelos, de cabello humano o animal, lo comparamos para verificar que las características coinciden al microscopio, si coinciden son remitidos a genética forense para su valoración genética, análisis de fibras naturales y sintéticas, y lo que tiene que ver con identificación de restos zoológicos y botánicos para todo lo que tiene que ver con tráfico de vida silvestre. Entonces, básicamente son biólogos que se encargan de identificar restos de plantas o animales que están siendo utilizados por las bandas criminales para el delito de tráfico de vida silvestre. Y en esta última línea estamos por inaugurar un laboratorio de genética no humana, porque en este momento las identificaciones se hacen a nivel morfológico, ¿verdad? Si se puede, porque a veces lo que encontramos son partes o productos ya procesados, y estamos por inaugurar en enero próximo un laboratorio de genética no humana para ya poder hacer identificación molecular de los organismos que encontramos dentro de los decomisos de tráfico de vida silvestre en general. También esto servirá para otros ámbitos como maltrato animal, por ejemplo, poder decir que lo que se encuentra esto es muy crudo, ¿verdad? En un bate con el que se supone que mataron a un animal, a un animalito, un perro, un gato, poder decir esa sangre efectivamente corresponde a sangre de gato o de perro, y esperamos evolucionar para poder individualizar y decir es de ese perro. A grandes rasgos es la experiencia que tenemos en el ámbito laboral. Muchísimas gracias, Jun. Don Alexandro. Sí, muy buenas tardes. Primero que todo agradecerle a todos ustedes por la invitación. Para el Colegio de Químicos y también mi personal, nos sentimos muy honrados de que nos hayan tomado en cuenta. Yo sí les voy a hablar un poquito de la experiencia propia. Yo principalmente me he desenvuelto en el tema industrial. Sí hemos tratado de abarcar bastantes áreas para generar experiencia y el uso de la ciencia y específicamente de la química. Tenemos la gran ventaja de que son ciencias que son muy aplicables en todos los campos. De hecho, ahora escuchando al resto del panel de la diversidad de trabajos que han tenido y de cómo están aplicando la ciencia, pues bueno, rápidamente recuerdo ahí haber iniciado con el tema del agua, que ha tomado tanta trascendencia ahora. Vivimos en un país donde hay bastante agua, pero bueno, hay que saber si es un agua de calidad, si es apta para el consumo humano, pero además del consumo humano, cuando uno lleva esa agua a una planta industrial, el agua que no es beneficioso para nosotros no necesariamente lo es para las máquinas y para los equipos. Entonces ahí tiene toda una ciencia de eliminar ciertos elementos que, llamémoslo de esta manera, son tóxicos para los equipos, que pueden implicar un desperfecto de una máquina o que los mantenimientos sean honorosos. Entonces por ahí hay bastante experiencia tanto en el agua como tal, en la producción de vapor, en sistemas de enfriamiento. Entonces esas son ramas importantes. También ahora no es solamente usar el agua, sino es cómo voy a desechar esa agua. Estoy cumpliendo con los estándares que se piden. Esa agua es apta para llegar a un río, a un lago, a un mar. Entonces también por ahí hay bastante, tanto así que también me dedico al tema de asesorías en plantas de tratamiento, porque además del conocimiento también tienen que entrar algo como el tema de responsabilidad, ¿verdad? Este planeta lo tenemos prestado, entonces hay que hacer un buen uso del mismo. También me he desenvuelto en montajes de plantas de alimentos, en todos los temas de inocuidad. Este es un mundo que sí lo tuve que aprender en la calle. Yo creo, y en algún momento he intentado, de que se den cursos de inocuidad
Costa Rica tiene una amplia gama de industria alimenticia y a veces creo que adolece un poco más de ese conocimiento para generar buenas estructuras, buenas instalaciones, una muy buena selección de materiales. El inoxidable no siempre es el mejor material, o el inoxidable, dependiendo cómo se limpie, no siempre, el inoxidable no es resistente a todo. Con eso, para no extenderme tanto en el tema, la calidad en que se hacen las soldaduras, todo ese tipo de cosas, las figuras, bueno, hay un mundo enorme. De ahí también he conocido toda la parte microbiológica en temas de alimentos. A veces la microbiología es muy común en la parte de la salud, pero en los alimentos, si estoy generando espacios para que esa microbiología crezca, ¿verdad? Entonces por ahí también tenemos bastante experiencia. Y después viene todo lo que es manejo de personal, manejo de presupuesto, que a veces también no nos enseñan, pero que a medida que vamos tomando mayor responsabilidades, hay que ¿cómo se llama?, aprender a lidiar con diferentes profesionales, que contabilidad, que recursos humanos, una cantidad enorme, y hay que tratar de entenderlos a todos y también que nos entiendan a nosotros. Entonces creo que eso es muy importante, lo que es todo el tema de habilidades blandas para poder desarrollarnos de la mejor manera. Y actualmente soy el presidente del Colegio de Químicos, por ahí también estamos compartiendo las experiencias que hemos tenido. Me gusta mucho el tema de automatización, entonces lo hemos aplicado en las diferentes plantas donde hemos trabajado, y la idea también es ahora venir a darle un tema de automatización al todo el gremio, facilitar las cosas, así como estamos teniendo esta transmisión que puede llegar a cualquier parte del mundo con la magia del internet, pues también facilitar trámites, buscar información y que todo esté muy sencillo y, como dicen, al alcance de un clic o desde un teléfono inteligente. Entonces por ahí más o menos, de forma muy resumida, esa ha sido mi experiencia. Sin que se me olvide también, como bien lo nombrabas al inicio, en el tema de la educación. Siempre me ha gustado transferir ese conocimiento, esa experiencia, motivar a los estudiantes de que las cosas sí se pueden hacer. Estamos en un país donde hay mucha inversión extranjera, en donde todas esas cosas teóricas que a veces vemos en el aula sí se pueden plasmar en la calle, sí se pueden llevar a cabo para mejorar procesos y para obtener productos de calidad que puedan competir a nivel mundial. Muchísimas gracias. Don José. Buenas tardes, ahí se escucha. Buenas tardes, gracias por el espacio. Yo cursé el doctorado desde el 2018 hasta ahorita, me gradué en mayo. Actualmente estoy contratado en el Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada, en el CIMPA, y estoy contratado como investigador y como docente. Entonces, de docente tengo desde el 2016 que estoy dando clases, y igual cuando estaba en Estados Unidos también daba clases, pero en inglés. Y como investigador, he sido investigador desde mi tesis, desde que empecé el doctorado. Lo que significa ser investigador es que usted se sienta todo el día a leer papers, a leer artículos. Algunos días trabaja 3 horas, algunos días trabaja 10 horas, algunos días trabaja 0. Pero la idea es tratar de sacar algo que logre crear nuevos artículos, nuevos documentos. Y mi especialización es teoría de números. Entonces es algo un poco muy abstracto como para explicarlo, no es nada aplicado, es matemática pura. Pero actualmente estoy tratando de, o sea, estoy empezando como con los preprints para un artículo y todo, y tengo la experiencia para empezar en el CIMPA. Y más que todo, la experiencia que uno se lleva es de un doctorado es que usted aprende como a persistir bastante, entonces usted aprende a llevar palo, por decirlo así. Y más que todo es esa persistencia. Muchos ratos de mi doctorado pensé que no iba a lograrlo, pero la mayoría de las cosas que terminé logrando fueron en los últimos 2 años. Entonces,
mucha esa persistencia, mucho de tratar de no rendirse, de seguir hasta el final. Y más que todo eso, mi trabajo es aquí, igual tengo que ir a ser investigador, tratar de hablar con los colegas, crear nuevos proyectos, sacar nuevos resultados y también ser docente en matemática pura y en matemática aplicada. Pero lo que uno se lleva mucho de la carrera y de todo esto es de la persistencia, el aprendizaje a cómo leer papers, cómo no rendirse, cómo tratar de llegar a las cosas hasta el final, cómo sacar nuevas cosas de nada y más que todo, y como dicen ellos, muchas de las cosas no son como directos, sino que es que usted aprende a solucionar problemas, aprende a sacar cosas de la nada y sí, no sé mucho más que decir, pero muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias, Josué. Bueno, a mí me parece súper interesante todo lo que han comentado y las distintas perspectivas que tienen cada uno, ¿verdad? Por ahí alguien más industria, ¿verdad? Por acá investigación también aplicada, aparte académico también. Yo creo que es muy importante que podemos resaltar el hecho de que estamos en la época de la información y la información está al alcance de un clic, como decía don Alexander. Pero rescato también lo que usted hablaba de las habilidades blandas, ¿verdad? Y cómo también existe una barrera muy fuerte que el profesional, y le pasa en cualquiera de las áreas, ¿verdad? No solamente en el área de las ciencias, puede tener que vivir una vez que sale de su carrera y empieza a trabajar en una empresa. Porque a veces no necesariamente los parámetros a los que estamos acostumbrados son con los que nos van a medir en esas situaciones, ¿verdad? O qué tan hábiles somos para negociar, para ser empáticos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Me gustaría tal vez, si tal vez puedan referirse a qué tanto han tenido que aprender en esto de habilidades blandas, si les costó mucho en esta parte. Algunos de ustedes tienen puestos de dirección. ¿Qué tanto ha jugado el papel importante de las habilidades blandas en ese proceso de poder gerenciar? Porque creo que a veces desde el lado de los estudiantes es un tema que no se toca y que me parece que realmente mueve el mundo afuera, ¿verdad? Entonces no sé a quién le gustaría tal vez referirse un poco. Tal vez voy a comentar un poco la experiencia. Cuando uno por lo general sale de la universidad y tiene súper claro todos los conceptos teóricos, yo creo que tiene una gran herramienta. Lo que ocurre es que cuando uno va a la realidad, hay personas, bueno, todos somos muy valiosos, pero digamos, hay personas que no tuvieron toda la posibilidad para estudiar, y a esas personas uno no le va a llegar con grandes teorías porque no te van a entender. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a ponerse en los zapatos de ellos, a entender el rol que están desempeñando, que todos los roles son muy importantes. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta practicar siempre es darle la importancia a cada puesto, mostrarles por qué es que el trabajo de ellos es tan importante. Esto es todo un rompecabezas que no está completo si falta una pieza. Entonces es entenderlos a todos ellos, desde el operador hasta la parte contable, la parte de salud ocupacional, la parte de, bueno, toda la gente que maneja data, porque ahora vivimos en un mundo donde se generan datos, bueno, ahora que yo les contaba a nivel de automatización, o sea, hay instrumentos que miden temperaturas, que miden turbidez, que miden concentraciones y genera una cantidad exagerada de datos que hay que saber manipular, que hoy representan la realidad, pero que mañana son obsoletos. Entonces, saber analizar todo eso. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que en esta interacción hay gente de todo tipo. A veces no siempre se gana, o yo siempre he dicho, esto no es una cuestión de ganar, esto es una cuestión de entendernos, de lograr los objetivos. Entonces esto no es simplemente que hoy gané y mañana perdí, no, es ponernos todos de acuerdo, cumplir con todo lo que se requiere, tanto por legislación nacional, por normas de empresa, por seguridad, porque hay que cumplir con reglamentos del país.
Entonces no es simplemente llegar y decir, mira, aquí se hace lo que yo quiera. Entonces hay que entenderlos muy bien. Todos sabemos que tenemos una familia, que tenemos un entorno, que no es simplemente, no somos robots, no es que simplemente llegamos al trabajo y nos olvidamos de los problemas, es entender toda esa parte. Pues lógicamente hay ya departamentos muy desarrollados del tema de recursos humanos que le van enseñando a uno a convivir con eso, que le van enseñando a uno a esto que estamos haciendo, cómo transmitir una idea, cómo nos comunicamos, eso es muy importante, cómo tratamos de ser asertivos para que la otra persona también nos entienda. A veces creemos que con solo llegar y hablar ya todos nos entendieron y eso no siempre es así. De hecho, la comunicación es una habilidad muy importante y yo diría que bien complicada de desarrollar en su máximo esplendor. Yo creo que eso, para no acaparar tanto tiempo. Muchas gracias. Don Marco, ¿ibas a decir? Antes de elaborar como programador, yo fui docente aquí en la facultad de los cursos de física para ciencia de las ciencias, y ese fue como de las experiencias más interesantes que tuve, porque fue en donde tuve que ponerme en los zapatos de esto, de los estudiantes, no solo de estudiantes, sino de estudiantes que muy probablemente venían con un trauma de física, como suele ser el caso de mucha gente, y poder hacer esta física interesante, en donde no solo era hacer la física interesante, sino entender que lo que tengo al frente son personas, son humanos que sienten, que tienen traumas, que tienen miedos, y ponerme en los zapatos de, ok, no juzgarlos de por qué les tienen miedo, sino porque es fácil, entre comillas, sino en por qué le tienen miedo, entenderlo y poder transmitirlo de esa forma. Y eso me llevó a, ahora que tengo puestos de liderazgo de proyectos, poder entender cuando alguien no hace un trabajo, cuando no logró algo en la fecha esperada, pero no juzgarlo porque, es que usted no trabajó tan duro. No, algo tuvo que haber pasado, primero, y segundo, comunicarlo de forma asertiva, en donde no sea que es que usted no hizo esto, no es un usted no me entendió, es un yo no me expliqué bien, que es un caso que creo que aplica mucho no solo en la zona laboral, sino como docentes, en donde es esa humildad de saber decir, puede que yo no esté correcto en lo que yo estoy pensando, en que, como lo decía ahora, que yo haya dicho algo no quiere decir que haya sido entendido. Una cosa es comunicar las cosas, otra cosa es que las cosas sean escuchadas y comunicarlas de forma que puedan ser escuchadas. Entonces, en esto, en las habilidades blandas, como decía ahora, la comunicación es de las cosas más complicadas y viene a ser de las cosas más importantes, en donde creo que muchos fallamos, sin darnos cuenta que estamos fallando, porque algo que aprendí en la carrera fue que tener un doctorado, tener una maestría, saber la teoría no te hace capaz de poder comunicarla correctamente. Hay un paso entre saber la teoría, saber lo que está pasando, y otro paso distinto es poder comunicarlo de forma que sea receptible para las personas que no manejan los términos técnicos. Entonces, esas dos diferencias creo que son muy importantes y creo que muchos fallamos en poder ponerlo en términos que puedan ser entendibles para todo el mundo, y creo que lo valioso de la ciencia es que sea entendible para todo el mundo. Si solo hay unos cuantos que pueden entenderla, deja de tener ese valor. Muchísimas gracias. Y rescato eso último, ¿verdad? Una época también donde a veces se ha perdido un poco la fe en la ciencia. Han notado que a veces ya la gente no quiere creer en lo que la ciencia dice. Yo creo que esa comunicación, pensando en que la gente entienda realmente con el lenguaje correcto, es fundamental también. Y más para proyectar, por ejemplo, imágenes como todo el trabajo que hace la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Hay un tema que siempre le llama la atención, que tiene que llamar la atención a todas las personas que estamos en una carrera, y es el tema salarial. Sin duda es un tema muy importante. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes? Tal vez don John, si nos puede contar un poco eso.
¿Cómo ha sido esa experiencia de lo que usted esperaba de que era estudiante? ¿Cómo ha sido esa carrera para llegar a un salario donde usted se sienta un poco mejor? ¿Qué barreras, con qué barreras ha topado? ¿Considera que en Costa Rica, digamos, a una carrera como la suya se le paga adecuadamente? Bueno, no sé si yo soy un buen ejemplo, en particular para el área de la biología. En el caso personal, a ver, tal vez aclaro, yo entré a trabajar al Departamento de Ciencias Forenses un año antes de graduarme de bachiller, porque digamos que desde esa época me interesó lo forense y básicamente en cuanto vi una posibilidad laboral entré en un puesto técnico y quedé en ese puesto técnico tal vez unos 3 o 4 años, incluso ya graduado y haciendo la licenciatura, algo que por supuesto afectó los tiempos y la capacidad que tuve para egresarme. Sin embargo, creo que me permitió también construir un nicho profesional en un contexto en el que, en honor a la verdad, pues no hay muchísima oferta laboral para el biólogo que se egresa, ¿verdad? Entonces, digamos que pues yo prefería trazarme y construir ese nicho específico de algo que pues no se estaba haciendo, que era la entomología forense. Entonces, desde esa perspectiva, pues digamos que esos primeros años fueron un poco difíciles porque aunque claramente tenía la estabilidad laboral de un puesto dentro del gobierno y dentro del Poder Judicial que tiene, pues por así decirlo, una escala de referencia salarial aceptable, pero era un puesto técnico. Ya eventualmente cuando logro ocupar una de las plazas de perito judicial, que son los rangos profesionales que tenemos en el Departamento de Ciencias Forenses, pues ahí yo creo que sí tengo un ingreso bastante aceptable, e incluso creo que un poco por encima del promedio en general de los profesionales en biología, y en honor a la verdad, pues no me puedo, ni quiero, no haré jamás quejarme de la oportunidad que la universidad me dio, que la institución, en específico el OIJ me dio, y que la vida me dio gracias a poder desempeñarme en este ámbito. Muchísimas gracias. Tal vez, don Alexander, desde también su papel como del Colegio de Químicos, tal vez se nos puede al respecto un poquito sobre cómo está la situación de los salarios en esa carrera específica y cómo lo ves. Sí, el tema de los salarios, vieras que yo creo que es complejo porque es como de oferta y demanda. Yo lo veo de esa manera. Todo depende de donde usted quiera desempeñarse. Porque por decir algo, cuando vuelvo a lo mismo, cuando uno sale de la universidad tiene todos los fundamentos teóricos, pero bueno, a veces la industria te pide experiencia y usted dice, pero hey, estoy graduándome, ¿cómo me piden experiencia si apenas me estoy graduando? La mayoría de personas que recién se gradúan casi que dan rápidamente el paso a la maestría, empiezan, digamos, desde el punto de vista del colegio a llevar ciertos cursos que se necesitan para desempeñar diferentes labores. Entonces desde ahí el colegio acuerpa a esas personas recién graduadas. De hecho ahora estamos viendo temas porque, sigo insistiendo, esto para mí es como un abanico y entre más herramientas tenga uno como profesional se puede colocar mejor. Al final tenemos que volvernos necesarios para esa industria, hay que saber leer la industria, qué es lo que está entrando al país, porque a veces a mí me puede apasionar mucho un tema, pero yo voy e investigo, bueno, cuánto es la inversión en este país, en ese campo, y casi no la hay, y ya están los profesionales en esa área. Entonces hay que saber leer, y yo sé que esto cambia muy rápidamente. Y nada más para decir otra idea importante, yo sí creo que a nosotros cuando salimos de la universidad nos tenían que haber enseñado un poquito más a ser emprendedores. A veces nos cuesta mucho dar ese paso. Somos personas muy capaces, tenemos muchas herramientas, pero a veces nos da ese temor para ir a
a generar nueva industria, a generar nuevos campos. No sé si antes era más fácil o ahora lo es, porque puedo decir, mira, es que ahora hay más competencia, pero también ahora hay mucha tecnología. Ahora puedes buscar clientes al otro lado del mundo y simplemente por una conexión de internet mostras tu producto o lees la necesidad de ese sector y usted dice, mira, yo puedo hacer eso, yo tengo la capacidad para hacer eso. Entonces a veces sí nos cuesta un poco dar esos pasos de emprendimiento, que también a veces mucho profesional se ve obligado a emprender porque no consigue trabajo. Claro, claro. La importancia de volverse necesario en cualquier lugar que uno llegue a trabajar, ¿verdad? Crear su perfil. Quería preguntarle para Josué, si usted no estuviera trabajando en el CIMPA, ¿en qué tipo de industria se vería trabajando? Porque claramente estás en un área meramente académica, ¿verdad? Investigación. ¿Te verías fuera? Y si fuese el caso, ¿en qué te verías? Sí, es un tema complicado. Digamos, yo me fui de aquí con Plaza. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, antes del doctorado, todos mis amigos estaban buscando trabajo, pero yo siempre tenía ese colchón de que podía volver. Si uno está en matemática pura, que digamos, lo que siempre nos contaban y que es un poco cierto es que usted saca un bachillerato en mate, no es como mucho, usted está obligado a sacar una maestría, un doctorado, pero es aún peor si usted está en pura, porque si usted está en aplicada, por ejemplo, lo pueden contratar en un banco, lo pueden contratar en cualquier lado. Incluso yo que hago teoría de números, como sé criptografía, en Estados podría conseguir un trabajo en criptografía, que es como de codificación y cuestiones así. Y muchos de los trabajos que dan en Estados Unidos, por ejemplo, es para la gente de matemática aplicada. Entonces, si usted está en aplicado, usted puede conseguir un trabajo bastante bueno, que es un salario como de $60,000, $100,000 si trabaja en un banco, pero la gente de pura sí la tiene más difícil. Y a menos que usted vaya y haga un postdoctorado, es también muy difícil que usted consiga, le llaman tenure en la universidad de allá, porque son puestos que están dedicados para gente muy, muy buena. Y supongo que la gente de física también tiene cosas similares, que si usted no tiene esas cosas, ¿verdad? No hay como un sustento. Igual, para física son peor porque ellos ocupan laboratorios más avanzados, si usted tiene un doctorado es aún más avanzado lo que ocupa. Entonces, al menos en mate, para mí, o sea, yo tenía esta opción como un colchón siempre, pero si no tenía esto, aquí no había como mucho futuro para mí, porque como matemática pura no hay como muchas cosas. Pero Costa Rica tiene mucha fuga de cerebros, digamos que la gente de mate que va a estudiar allá, la mayoría se queda. Y es porque les están dando las oportunidades que aquí no dan. Y más o sea, la gente aplicada muchas veces tiene mejores oportunidades allá. Si aquí ofrecieran cosas así, por ejemplo, sería mejor, pero sí es como muy complicado, digamos, como... primero que nada hay que sacar un doctorado y a menos que usted tenga el colchón acá de que va a volver y tiene trabajo, es bastante difícil a menos de que sea aplicada. Que si es de aplicado se puede trabajar donde sea, con que sepa estadística, mate y programación. Pero sí, es como... Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo a Carolina la conozco desde hace mucho, desde que era estudiante en el colegio científico y sé que es una excelente estudiante. Y tal vez a veces no todo el mundo entiende lo que hace un actuarial, ¿verdad? Un matemático actuarial, en qué área se puede desempeñar. Entonces, me gustaría que tal vez se pudiera referir un poco a eso y también dónde se ve, porque usted es de todos probablemente la que está más empezando, ¿dónde se ve en 5 años Carolina? ¿Qué se ve haciendo? Bueno, para empezar con la pregunta de qué hace un actuario, sí, es algo que mucha gente no sabe. Cuando yo entré a la carrera, la verdad, tampoco sabía y me di cuenta realmente casi como en el último año, antes de graduarme, que era realmente lo que hacía, principalmente con la práctica actuarial. Ya me di cuenta de que las cosas que estábamos haciendo en los cursos eran realmente lo que se hacía en el trabajo, porque a veces cuesta ver cómo es que eso verdad se va a traducir en hacerlo de manera repetitiva, ¿verdad? Pero bueno, lo que hace un actuario es trabajar en el área principalmente de pensiones y seguros. Puede ser seguros de vida o de no vida. Y en lo que consiste es, en términos generales, en calcular el valor que se espera que una aseguradora tenga que pagarle
a un asegurado o a alguien que está en el fondo de pensiones en caso de que llegue a la edad de pensionarse o en caso de que le ocurra el evento adverso contra el cual se está asegurando. Entonces, la forma de verlo es que, digamos, un seguro contra incendio, por ejemplo, que sería de no vida, una persona se asegura, entonces la empresa aseguradora tiene un contrato en el que le promete darle alguna cierta suma de dinero en el caso de que ocurra un incendio con ciertas condiciones. Pero claramente eso es algo contingente, no necesariamente va a tener que hacer el gasto la aseguradora. Entonces, ¿cuál sería un precio adecuado que debería pagar la persona por ese seguro? O sea, no se sabe si realmente va a tener que recibir ese pago. Entonces, tomando en cuenta, en parte, cuestiones de la tasa de interés, condiciones económicas y la probabilidad de que ocurra ese evento en cada momento del tiempo, el actuario lo que hace es determinar cuál es ese precio justo y cuáles son las reservas que tiene que tener la empresa para poder, en los casos esperados o hasta cierto nivel de certeza, poder hacerle frente a los reclamos que hagan los clientes. Entonces eso es como en términos generales lo que puede hacer un actuario como la labor más puramente actuarial que puede hacer. Sin embargo, como dije antes, también se puede dedicar a cosas de riesgo financiero, a estadística o, bueno, en mi caso me está interesando la parte de mate aplicada, entonces puede ser un poco más académico, dependiendo de los intereses y de cuál sea el enfoque con el que haya llevado la carrera. Y la otra pregunta era sobre qué en 5 años. La verdad no estoy muy segura. Yo esperaría ya tener algún posgrado, ya sea la maestría o doctorado, y ojalá estar trabajando en algo de estadística aplicado en la industria. Me parece que eso me gustaría bastante. Bueno, eso se puede aplicar en muchas áreas, es algo muy general lo que estoy diciendo, pero me gustaría algo de ese tipo. Y iba a decir algo más y se me fue. Ya. Muchísimas gracias. Al inicio hablaba con don John, le decía que particularmente lo que hace es muy llamativo, ¿verdad? Que siempre genera esa situación y todo el mundo llama muchísimo la atención. Me imagino que si has ido alguna vez a algún colegio a hablar de esto, todos los chiquillos te hacen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Hay algún caso particular, alguna experiencia particular que usted recuerde que lo marcara en toda esta experiencia suya, que pudiera referirse de una manera general? Uy, muchas. A ver, tal vez, y puedo amarrar esto con la primera pregunta. Primero, es un área extraordinaria porque, si bien es cierto, y como ya lo mencionaron anteriormente, tenemos que aprender a trabajar con otros profesionales. Lo forense es particularmente interdisciplinario en primera instancia dentro de lo forense, porque, por ejemplo, la atención de un cuerpo involucra las larvas que me interesan a mí, pero los elementos balísticos que le interesan al balístico, lo toxicológico, y entonces el trabajo tiene que ser coordinado de una manera en la que no puede uno, o debe uno trabajar no solo pensando en lo de su área de conocimiento, sino en las otras. Entonces el primer impacto fue mucho impacto desde el inicio, y como si eso no fuera poco, a los forenses nos corresponde dar un salto para explicar esto en palabras sencillas a nuestros usuarios, y nuestros usuarios son abogados, defensores, fiscales y jueces. Entonces hay un reto, decía un gran pensador de la época, que si usted no logra explicar algo muy complejo de una manera sencilla, en realidad usted no lo comprende y no lo entiende bien. Entonces esto me marcó, digamos, profesionalmente al inicio.
Ahora bien, los casos en realidad te van impactando a lo largo de la vida. La gente siempre piensa que el forense, bravo, y es que o yo quiero ser forense o no podría por lo desagradable, por el mal olor, por la violencia que lleva implícita. Entonces sí, hay mucho de todo eso. El primer gran impacto, aunque no es, la gente dice hay que tener mucho estómago para los malos olores, por ejemplo. En realidad a mí me impacta más en general el sufrimiento humano en general, tanto de la víctima como de, ¿por qué no?, las personas que están siendo investigadas, que desde nuestra perspectiva en primera instancia son inocentes hasta que un juez de la República dicte algo contrario. Entonces en general es un ambiente en el que uno está expuesto mucho a la violencia y a una calamidad humana desde las dos perspectivas, tanto de las víctimas como de los supuestos agresores. Y en casos particulares, en mi área específica, hay un caso que yo lo refiero y es un ícono que está en la literatura y que lo usamos en docencia. Yo enseño acá a abogados en un énfasis que hay de ciencias forenses sobre esto, que marcó un antes y un después de la entomología forense en Costa Rica, que es el caso se conoce popularmente como el caso Burgos. Algunos lo recordarán, creo que los otros están muy jóvenes, pero era un defensor público que mata a su esposa, que era una funcionaria judicial también y que supuestamente también está involucrado en el caso en complicidad, y así se dio en la sentencia, una fiscala del Ministerio Público. Entonces es un caso, no solamente fue un caso muy mediático, sino que también con muchísima presión social. Incluso hubo frases como, ay, es entre ellos, son judiciales los sospechosos, esto no va a pasar a más, no van a condenar a nadie. Entonces esa presión mediática siempre es algo que los forenses tratamos de repeler, pero es inevitable, y probablemente por esa presión tuvimos la posibilidad de hacer casi que exclusivamente curvas de crecimiento para el caso. Tuvimos muchísimo tiempo, por así decirlo, me despejaron el escritorio para dedicarme a él, y generó, hubo una particularidad, por un tecnicismo legal, a mí no me convocan al juicio, mi dictamen se va, usualmente uno va al juicio a defender su dictamen, el defensor de hecho me lo dijo personalmente, usted no se va a sentar en ese estado porque su dictamen le hace mucho daño a mi tesis, y el dictamen se sostuvo solo, y la redacción tanto del tribunal de primera instancia como en la sala de casación penal hace un análisis exquisito de los alcances de la pericia que se emitió y de sus limitaciones y de cómo lo que habíamos logrado determinar calzaba con las piezas testimoniales del juicio. Les hago un resumen rápido. Yo determino el nivel de desarrollo de las larvas, eso puede o no coincidir con la muerte. Entonces en primera instancia yo digo, el tiempo mínimo de muerte es tanto. A esta persona la matan y la envuelven en unas bolsas plásticos y en unas alfombras, y la tienen en un lugar cerrado 2 o 3 días, y a los 2 o 3 días la dejan donde la encontramos. Entonces había una inconsistencia entre el tiempo de desarrollo de las larvas que encontraron en el cuerpo y el tiempo de muerte que proyectó el patólogo, y eso fue para la defensa técnica una oportunidad de decir hay contradicción, no se puede determinar el momento de la muerte, y tratar de sembrar la duda. En resumen, a pesar de que yo no pude defender el dictamen en juicio, los abogados lo interpretaron muy bien, y fue para mí un momento de muchísima satisfacción, digamos, profesional, de que logró sobrevivir la pericia a un cuestionamiento muy bueno, muy formal, y pues me dio muchísima satisfacción en lo personal. Muchísimas gracias, súper interesante. Se puede hacer una mesa redonda, hablar solo de este tema, todo el mundo estaría muy interesado también. Marco, ¿qué le dirías a los físicos que en este momento tal vez no tienen empleo, que están recién saliendo, que no tienen un empleo, que tal vez les está costando un poco obtenerlo, y basándose en las necesidades que ves en el mercado, las tendencias, ¿qué le recomendarías a ese profesional? ¿Qué debería hacer? ¿En qué debería capacitarse? ¿Qué le podrías dar de consejo dado tu experiencia hasta este momento? Qué pregunta tan dura. Creo que lo primero que les diría es reconozcan sus habilidades para aprender, reconozcan sus habilidades de autodidactas, porque yo sé que muchos de los que nos graduamos o los que nos estamos graduando tenemos una gran habilidad para eso, para aprender por nosotros. Entonces aboguen a eso.
Creo que ahorita de lo que más se está requiriendo es la programación y la estadística per se, y aunque yo sé que dentro de la carrera la estadística no es un fuerte, es necesaria ahorita en el mercado, junto con la programación. Yo sé que muchos habrán aprendido a programar en el camino, por asistencias, por cursos, pero eso no es suficiente. Esas habilidades de programación no son suficientes, es necesario fortalecerlas, hay distintas herramientas para hacerlo. Entonces, en resumen, programación, estadística, y en la carrera no se nos da inglés, y el inglés ahorita, por distintos aspectos, viene a ser esencial. No tienen que hacer el TOEFL, no tienen que certificarse al respecto, lo importante es que sepan comunicarse en inglés. A partir de ahí, se la van a jugar. Y lo siguiente, y es porque yo sé que el mercado laboral ahorita está muy difícil, es tener paciencia, porque la van a requerir. Van a ser sometidos a entrevistas bastante difíciles, bastante duras. Cuando vayan a las entrevistas, lúzcanse. Muchos les van a hacer preguntas intentando verlos flaquear, y es difícil no flaquear, pero es la parte más importante, es donde ustedes van a lucirse. Y de nuevo, en la escuela no se nos enseñan las habilidades blandas, pero vienen a ser enormemente importantes. Pónganlas. Denle cariño a ese currículum, denle cariño a la entrevista, denle cariño a la proactividad que le tienen que mostrar en el trabajo. Y con eso, estoy seguro que con sus habilidades de resolución de problemas van a llegar bastante largo. Así es como yo sorprendentemente he llegado a donde estoy, porque sinceramente no lo esperaba en un principio. Y con esas cosas, van a conseguir trabajo, van a llegar largo. Y busquen ayudarse entre ustedes también. Aquí quizá llegaremos solos, pero no podemos crecer solos. Muchísimas gracias. Que yo quería preguntarle a don Alexander, tocaste el tema del emprendimiento, que es fundamental. ¿Te pasó por la cabeza alguna vez ser emprendedor? Yo creo que tienes una gran experiencia a nivel industrial, vi en su currículum un montón de capacitaciones en gestión de la calidad, en tratamiento de residuos. ¿Algún momento lo pensó seriamente? ¿Y qué cree que le hace falta al profesional para animarse a decir, me tiro, me pongo mi propia empresa, hago consultorías? ¿Qué está haciendo falta ahí? Sí, yo diría que siempre lo he pensado. De hecho, yo ahí no lo pongo pero yo sí tengo una empresa, ya tengo una empresa o tengo un socio, y de verdad lo digo con mucho orgullo, somos 10 personas. Yo espero en algún momento ya dar el salto y dedicarme a esa otra parte. ¿Qué digo yo? De repente creo que uno se pone barreras. Al inicio, mira, quiero sacar la maestría, quiero adquirir más experiencia, ocupo mayor capital. Después ya viene, entonces, si tenés familia, hoy mejor no, porque tengo la familia, y si me voy para allá y me va mal. O sea, yo creo que uno como ser humano siempre se pone barreras. Hay que ver cuáles de verdad son esas barreras, si tienen sentido o es que uno se está autobloqueando. También existe otra realidad en este país, pero creo que con esa convivimos todos, que es muy complicado el tema de tramitología. Tenés que sacar permisos, tener un local, te piden como si fuera la empresa más grande un montón de profesionales. Entonces a veces también hay que analizar qué de verdad es necesario para no desincentivar, o más bien para no asustar a esas personas que quieren emprender. Yo creo que más bien lo que deberíamos de hacer es promover el emprendimiento. Y yo no sé si en Costa Rica es solamente acá, en donde a veces todos los que estamos del otro lado o están del otro lado están como esperando que te equivoques, porque entonces viene la chota, viene el meme y viene la cosa. Entonces también a veces nos da temor eso, ¿verdad? Que voy a fallar, que me van a decir. Mientras que hay otras culturas en donde lo muestran como decir, vea, este es mi segundo fallo, pero aquí voy. Más bien esos son como medallitas que se van poniendo, pero aquí no, aquí es como lo contrario. Entonces creo, en resumen, a veces no nos enseñan a emprender. Segundo, nos da temor porque nos ponemos nuestras propias barreras.
creo que el sistema en general no facilita dar estos pasos, ¿verdad? Entonces creo que son como esas tres cosas que hay que trabajar, pero hoy siempre he dicho, sin miedo al éxito y entonces hacia adelante. A mí me gustaría complementar esta idea, tal vez ampliando un poco el concepto de emprender, ¿verdad? Porque a veces lo vemos solamente en la perspectiva de fundar tu propia empresa. Y ahora escuchando, ¿verdad?, esta pregunta de dónde nos vemos en un tiempo profesionalmente, de pronto también el emprendimiento involucra construir nuestras oportunidades laborales, no necesariamente desde la perspectiva de una empresa privada propia, sino de cómo resuelvo el problema, y es lo que nos toca a la gente que estamos en ciencias, que no necesariamente salimos a un mercado. Algunas áreas sí, por supuesto, pero no todo el mundo sale a un mercado donde básicamente lo van a absorber de una vez, y merece mucho la pena, sobre todo cuando uno está empezando, valorar oportunidades y decir, ¿verdad?, por ejemplo, este dilema de, ok, hago el posgrado o aprovecho esta oportunidad laboral. De pronto, y conozco, y sé que probablemente muchos de ustedes lo conocen, de personas que lo logró, ¿verdad? O decidió, dice, no, voy a ir por el posgrado, y regresó con posgrado, con postdoc, sin un puesto laboral en lo que se especializó, y eso es durísimo, ¿verdad? O lo contrario, pues no opté por un posgrado, pero logré construir una opción laboral en la que me realicé profesionalmente, ¿verdad? Creo que esto último, de pronto, debe ser muchísimo más valorado en lo personal, porque no hay nada más agradable de poder trabajar en algo en lo que uno se siente pleno, se siente realizado desde la perspectiva profesional. Muchísimas gracias. Josué, como docente en la Escuela de Química, les doy cursos antes de que finalicen el bachillerato, y la eterna discusión que yo a veces los escucho ahí hablando es que muchos quieren ser docentes, muchos quieren ser investigadores. Muchos, yo diría que en un grupo que me llega, la gran mayoría, yo los escucho casi siempre, son mucho menos los que te dicen yo voy por la industria o yo quiero emprender, son bastante pocos. Pero sabemos las estadísticas reales de cuántos realmente lo logran, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? ¿Cuántos pueden ir allá? ¿Qué le dices a esos estudiantes que están pensando en este momento, tratando de tomar esa decisión de justamente me voy a hacer un doctorado, me quedo acá, pienso en que si me vengo, porque mucha gente piensa y dice, bueno, regreso con un doctorado, pero me lo van a pagar en Costa Rica si tengo que dejar en la industria, por ejemplo? Y es una de las situaciones, ¿verdad? Si me quedé en la universidad, perfecto, y si no, ¿y quién me lo va a pagar? ¿Qué les diriges a esas personas para que tomen una decisión bastante meditada y priorizada en este momento de sus vidas? Yo diría que, digamos, cuando yo llegué allá, yo me creía decir más salsa, ¿verdad? Como venía aquí, era el primer promedio, y el primer año fue súper fácil, saqué todos los cursos. Llegué al segundo año y estaba demasiado perdido. No tenía advisor, no tenía nadie, no sabía ni siquiera qué quería estudiar. Y muchas de esas cosas fueron como muy chocantes, porque usted viene de aquí, y mi bachillerato aquí fue, o sea, difícil, pero lo manejé. Llegué allá y no tenía, o sea, llegué por primera vez a un lugar donde no tenía ni idea dónde estaba. Y hasta el tercer año fue que empecé como a agarrar rumbo, digamos. Creo que para uno hacer un doctorado tiene que tener, primero que nada, he visto gente muy talentosa que no lo logra, que he visto gente que era mejor que yo en notas aquí, que no lo logró. Y mucho de eso es como aprender a aceptar fracasos, que mucha gente no sabe eso. Y si usted no sabe aceptar fracasos, y usted llega y fracasa por un año y no logra avanzar, y hay muchas partes de la investigación que es usted no avanza por un año, usted no avanza por 6 meses. Y no sé, si usted, digamos, primero que nada, para hacer un doctorado, si es como es el consejo, digamos, si usted no es bueno para eso, es una regla que tiene que adquirir, que tiene que saber que hay lapsos en los que usted no va a avanzar, hay lapsos en los que usted va a estar perdido, y si usted no sabe cómo lidiar con eso, va a ser lo peor, va a aumentar ese tiempo mucho más, y va a llegar a un punto en el que se pasaron 2 años y no sabe dónde está. Y no sé, en cuanto a eso, es como complicado tomar la decisión también, porque uno se está yendo a otro país, más que todo si es un doctorado, no tiene que irse a otro país, está yendo a un lugar donde no conoce a nadie, donde está solo. Entonces creo que tiene que estar muy decidido de lo que quiere, tiene que estar muy decidido que es el camino que quiere.
y cuando vuelve aquí puede que sea complicado, digamos, pero de nuevo, creo que, o sea, lo que mencionaba el compañero también aplica para matemáticas, que si usted sabe programar, si usted sabe estadística, si usted sabe cuestiones así que es cosas que usted va viendo en su carrera pero que realmente no las ve tan bien, va a tener demasiadas oportunidades. O sea, tengo amigos que con solo programar ya ganan un montón de plata aquí, digamos. Entonces, en cuestión de empleo, sí va a tener, si sabe como cuestiones como de programación, de estadística, pero si quiere dar el gran paso a doctorado, creo que en mi experiencia, digamos, yo pensé que iba a ser fácil y no lo fue. O sea, yo no pensaba que fuera a ser fácil, pero pensé que iba a ser menos difícil. Pero siempre va a ser difícil y creo que es como un reto personal, pero tiene que tener demasiada pasión y tiene que estar demasiado seguro que eso es lo que quiere. Y de nuevo, tiene que aprender a fracasar, tiene que aprender que las cosas no le van a salir, que van a haber tiempos en los que nada va a salirle, pero al final sale el sol para muchos y más que eso es el consejo, digamos que si quiere eso tiene que estar seguro y tiene que saber que hay periodos en los que no va a pasar nada. Y sí, en cuanto a las oportunidades, creo que, de nuevo, si usted tiene como los conocimientos básicos de programación, de estadística, va a encontrar trabajo en cualquier lado, como matemático si tiene un doctorado. Entonces, eso es como una parte. Pero igual, si sale con carrera de matemática, creo que si usted quiere solo tener bachillerato o maestría, también es importante que aprenda programación y estadística, porque de ahí es donde va a conseguir más trabajo. Entonces, eso es más que todo. Perfecto, muchísimas gracias, José. Bueno, ya para ir finalizando, yo quisiera que cada uno rápidamente se refiriera a qué nos falta desde las carreras que ustedes estudiaron. ¿Qué nos falta para todavía entregar profesionales más que se adapten más a esta realidad que estamos viviendo actualmente, a esta época de la información, del internet? ¿Qué nos falta desde las aulas? ¿Qué hay que meterle a esas personas para que luego en su aprendizaje profesional se complementen bien? En el entendido que falta mucho por aprender después de la universidad, y ya eso lo hemos conversado, pero ¿qué podríamos mejorar desde las aulas como universidad para lograr que ese ensamble fuera o dentro de la misma universidad sea más adecuado? No sé quién quiere empezar. Ok, en el caso de física, yo pensaría que lo que hay que cambiar dentro de las aulas, y pensaría que desde el plan de estudios, es dejar de enfocar a 100 estudiantes que entran a la carrera, 50 que entran por año, dejar de enfocarlos solamente a la academia, porque ya sabemos la estadística, no es un gran porcentaje el que se termina dedicando a la academia y deja deshabilitados a muchos de poder dedicarse a otra área. Entonces yo pensaría que lo que hay que hacer, al menos de parte de la carrera de física, es diversificar las capacidades y las habilidades que le van a enseñar a los futuros físicos para poder no solo aprender más habilidades, sino para poder desempeñarse exitosamente en un ámbito industrial, en un ámbito en donde no solo van a estar en la academia, porque la estadística dice que gran parte de esos estudiantes no van a estar en la academia. Creo que eso es lo principal, y esto no es solo un mensaje para la escuela de física, es un mensaje para los docentes, que quizá a muchos les gustaría ver a sus estudiantes, a sus asistentes en un puesto igual al de ellos, pero la industria está creciendo mucho más rápido que la academia. La academia se está cerrando cada vez más en Costa Rica, por lo menos, aunque estamos creciendo. El crecimiento económico, el gobierno no nos está dando tanto presupuesto como para crecer al ritmo que nos gustaría de forma académica. Entonces, por esa parte, el mensaje sintético a la escuela y a la carrera de física es diversificar las habilidades que enseñamos en el programa de física y de meteorología para poder aplicar más habilidades, para salir más capaces de aplicar a entrevistas industriales, sin que nos agarren porque no manejamos bien inglés, porque no sabemos programar formalmente, porque no sabemos estadística y porque no sabemos comunicarnos. Creo que son de las cosas
más importantes. Eso y habilidades blandas y finalmente salud mental para los estudiantes que muchos en la academia creo que hemos flaqueado y muchos creo que dejamos la academia para tomar más cuidado en nuestra salud mental y muchos persisten en esa academia a pesar de esas adversidades. Sí, creo que eso es muy importante porque sí, hay momentos en los que usted no sabe si lo va a lograr y muchos, o sea, como mis últimos 2 años fue así como más que todo, tomes un break, trate de descansar unas semanas y vuelve a intentarlo. Entonces la salud mental es algo que usted tiene que cuidar bastante. Igual en mate también el inglés es bastante importante. Y bueno, en mate, por ejemplo, al menos cuando yo salí de aquí, no se enfocaba mucho en investigación. Entonces, si usted va a hacer un doctorado, usted estaba muy bien en la parte teórica, estaba súper bien. Yo salí y no, yo sabía, o sea, estábamos dando cursos que yo ya había visto aquí, pero no se fomentaba mucho la investigación, que muchas veces la investigación estaba más como con la gente de aplicada, de cuestiones así. Entonces creo que una cosa que se puede mejorar bastante es tratar de incluir estudiantes en la investigación de los profesores. Por ejemplo, si usted es un profesor de matemática y tiene un estudiante bueno, inclúyalo, trate de que dígale como, hey, tengo este proyecto, quiero hacerlo conmigo. Es algo que se debería hacer bastante si usted ve a alguien que quiere hacer un doctorado, por ejemplo, porque eso es currículum que a la gente le ayuda y más que todo es experiencia que usted no llega ya y no sabe cómo funciona la investigación. Entonces, más que todo eso es como lo que yo creería que en mate deberían mejorar, la parte de incluir estudiantes en investigación, que de hecho se está haciendo, pero en parte es como hacerlo a más medida para que la gente vaya más preparada cuando sale. Muchas gracias. El que guste. Muy bien. A ver, hablo desde mi conocimiento de la realidad de la Escuela de Biología. Probablemente esto que mencionaste de que los estudiantes, la mayoría quieren quedarse en la docencia. No sé si hay un proceso circular, porque en realidad lo digo como lo sentí yo, más bien a uno le venden la expectativa, 1, de ser docente, 2, de tener posgrados para insertarse en la misma academia. A ver, en biología, para ser académico de la Universidad de Costa Rica, hay que ser o de los mejores. ¿Y cuánta gente se está yendo? ¿Verdad? Debe haber 1 o 2. De mi generación, creo que 2 lograron quedar, digamos, muy, muy buenos. Pero entonces, ¿verdad? Te venden, insisto, digo esto, ¿verdad? Entre comillas, te venden la idea de que si no tienes ese posgrado, no hay otra opción. Entonces, los biólogos salen extraordinarios para investigar, para plantear una investigación, para hacer un paper, pero muy poco y si no quedas en la academia, ¿qué haces? Que es la pregunta que planteabas, ¿verdad? Entonces, por eso un poco el reinventarse, el reconectar con el mercado. Yo creo que no sé si esto es exclusivo de la Escuela de Biología, creo que en general es un problema de la Universidad de Costa Rica, hay como, yo lo llamo una endogamia académica, ¿verdad? Sabes que son los académicos de la universidad los que están enseñando sobre lo que pasa afuera. Y desde aquí usted pues no tiene una perspectiva muy real de lo que pasa afuera, ¿verdad? Entonces, en lo forense, por ejemplo, dan cursos, no se dan cursos de forense, de hecho deberíamos hablar de eso más adelante, fuera ya de este evento, pero entonces tenés a alguien que está hablando desde la perspectiva de la teoría y no de la realidad. Hay algunos ejemplos, he leído algo de algunas de las facultades de la universidad que contratan muchas de las personas, por ejemplo en Derecho, profesores de Derecho son en realidad litigantes o jueces y fiscales del Ministerio Público. Entonces hablan desde la experiencia. Creo que eso en el área de la ciencia deberíamos buscar más, conectar más con, bueno, muy bien, yo sé que todos quieren ser profesores, pero de cada generación, que cada 5 generaciones, 1 o 2 quedarán en la academia, ¿verdad? Sobre todo ahora con los tiempos de jubilación, peor todavía, se disminuye más. Usted me hace ahí los cálculos después de la tasa de recambio. Entonces, ¿qué hacemos afuera? Y llego al segundo punto. Para usted conectarse con el mercado, y lo digo de mi experiencia, hay que salir a trabajar idealmente. Y no hay nada más duro
que trabajar y estudiar en esta universidad, al menos en mi carrera, porque los horarios no se prestan. Y ahora que contrato personal, que tengo estudiantes ya bachilleres que tienen la expectativa de sacar la licenciatura o hacer un posgrado, literalmente ni la Universidad de Costa Rica ni la Universidad Nacional tienen cursos dentro, o sea, que les permitan a los estudiantes trabajar y estudiar, y eso hay que acabarlo lo antes posible, ¿verdad? Porque nuevamente, entonces, si no tenemos suficientes puestos de trabajo en la academia para estas personas, y si no los sacamos antes a que tengan experiencia, salen graduados con 0 experiencia, y el mercado lo primero que te pide es experiencia en el puesto y tener 0, ¿verdad? Entonces yo tocaría esos 2 elementos de los ya mencionados, ¿verdad? Claramente hay habilidades de programación, de inglés, de habilidades blandas, pero hay que arreglar que creo que esto es más estructural, ¿verdad? De flexibilizar horarios, ¿verdad? Y de pronto traer académicos más conectados con el mercado y abrir más la posibilidad que el estudiante salga y tenga contacto con las opciones de trabajo. Muchas gracias. Carolina. Bueno, en mi caso, yo sí tengo como algunas ideas de cómo se podría mejorar, y siento que en parte ya en la carrera de actuariales sí se están haciendo cambios para mejorar. Creo que los aspectos que me parecieron un poco no tan, bueno, que podría mejorarse cuando estuve llevando la carrera, hubo un cambio del plan de estudios, y entonces digamos que yo no puedo hablar mucho en cuanto a eso. Yo me gradué con un plan anterior, y si tuviera que decir algunas cosas que me pareció que debieron mejorar, y que espero que en el plan nuevo se haya como dirigido a disminuir esos problemas. En primer lugar, lo que mencioné antes, ¿verdad? Yo me di cuenta de que era exactamente la carrera ya estando a punto de graduarme prácticamente. Entonces sería como conveniente tener como cursos antes que sean de la carrera, porque la forma en la que yo llevé la carrera era como los primeros 2 años, son los primeros 2 años más o menos de mate pura y algunos cursos de economía. Entonces no había como una sensación de durante 2 años qué es lo que hace un actuario, cuál es la identidad de un actuario, porque era como, ok, somos matemáticos, pero no en realidad, o sea, estamos llevando cursos de matemática, pero no somos matemáticos. Entonces somos como una mezcla entre economía y matemática, y realmente ya me doy cuenta de que no es exactamente así, y faltaba como esos últimos 2 años para darse cuenta de qué era. Eso es una parte. Yo creo que el plan nuevo sí intenta atacar ese problema que estuvo por muchos años. Y si hay algo que tal vez he oído sobre el plan nuevo, es que hace falta un poco de cohesión también, de cohesividad de lo que se está haciendo. Y ya esto es algo muy personal mío, siento que tal vez el enfoque que tiene el plan nuevo es más profesional, y eso es bueno, es positivo, porque lo hicieron con un estudio en el que se adaptaron la carrera algo más a lo que estaban pidiendo los empleadores. Sin embargo, personas como yo, en mi caso personal, que tal vez no es muy común, que les terminó gustando más la parte académica o la parte de mate, sí podría ser un poco restrictivo, porque se perdieron los cursos de mate pura. Entonces, no sé, habrá que valorar ese balance, si es lo más adecuado. Tal vez sí lo es, y nada más es mi caso en el que no me hubiera gustado. Y por último, esto que tal vez es un poco más duro de admitir, en la parte docente yo siento que la parte de los profes de mate es, digamos, los primeros dos años de mate estuvieron bastante bien, y en la parte ya cuando era más enfocado en los cursos de actuariales de los últimos 2 años, sí hay como bastante que mejorar de varios profesores, digamos, como que y yo siento que se han ido, sí han tomado acciones en contra de eso. Digamos, hace poco abrieron unas plazas específicamente para actuariales, entonces eso obviamente va a atraer a profesionales que ven eso como una buena oportunidad, porque un problema específico, que no es tanto un problema, pero algo que ocurre con la carrera de actuariales es que son muy cotizados afuera, y entonces nadie vuelve a la U. Y entonces
muchas de las personas que deciden venir a dar clases tal vez no son las más indicadas. Entonces ahora están atrayendo a más profesionales y eso me parece que podría ser muy positivo. Entonces esos serían los aspectos. Yo creo que todos ya están siendo atacados o mejorados. Muchas gracias. Don Alexander. Sí, he estado escuchándolos a todos muy atentamente y de verdad creo que es una pregunta complicada. Vea, yo lo veo así. Yo sí creo que las universidades forman muy buenos académicos. Y yo creo que aquí hay, no los conozco personalmente, pero doctores, o sea, gente brillante. O sea, creo que esta mesa hay gente muy brillante. Lo que ocurre es que no todos deciden transitar por ahí. Y está bien, porque no todos pueden ser académicos o no todos pueden ir a la industria. O sea, es un balance que debe existir. Entonces yo siento que a veces el norte en las universidades es más para esas personas que quieren ir a sacar un doctorado, que son súper necesarios, no estoy poniendo en tela de duda eso, pero hay una gran cantidad de personas que no, que por la realidad, porque no quieren estudiar más. Es más, yo iba a ir a sacar un doctorado. 2 meses antes dije, no me voy. Entonces, yo lo que sí creo es que la universidad o las universidades deben establecer esa base, seguir con esa base fuerte en la parte académica, pero llegar a un momento donde dicen, vea, todos estos son cursos optativos, en donde si usted quiere enfocarse por acá, lleve todos estos cursos, pero no tan teóricos, porque yo sé que si usted quiere una especialidad en orgánica, lleve esto, si quiere en inorgánica, lleve esto otro, ¿me entiende? Sigue siendo muy académico. Entonces son todas estas que hablábamos ahora, habilidades blandas, temas de costos. A uno en una universidad no lo enseñan a llevar un proyecto, desarrollar un proyecto, costear el proyecto, porque ese proyecto hay que ir a venderlo. O sea, puede ser el proyecto más brillante, que si no lo puedes vender, se quedó ahí en un escritorio. Entonces es a eso que nos enseñen. Y en ese proyecto, como decían ahora, puede ser que fracasemos, pero no importa, viene otro. O aprender por qué fracasamos, o que el profesor le diga, vea, es que usted hizo estos cálculos y por acá no va, o sea, esto nunca va a pasar. Entonces es a enseñarnos a ver cómo convivimos con la realidad nacional y mundial. Entonces yo creo que las carreras deben ser vivientes, tienen que estar a cada rato viendo la realidad mundial. ¿Qué es lo que está generando el mundo? ¿Para dónde va el mundo? ¿Para dónde va nuestro país? Porque no necesariamente lo que sucede en el norte es lo que está sucediendo acá, o no necesariamente lo que está en Europa es lo que aplica acá. O sea, es como eso y no es fácil. Vea, donde yo laboro principalmente, hay ahí 5 o 6 personas, o sea, ingenieros, licenciados en química, la mayoría recién graduados. A mí me gusta conversar con ellos y hay muchas cosas que no saben, que para la industria o para un operador es el pan de cada día, pero ellos no saben, que vienen con fortalezas muy grandes, con conceptos teóricos bastante fuertes y rápidamente van aprendiendo, pero de buenas a primeras quedan así como asustados. ¿Y esto cómo me lo como? Y cómo que el tema de automatización, y cómo que ahora voy a tener una cuadrilla que tengo que lidiar con ellos y entenderle por qué es que no pudo hacer aquello, y cómo le llego a hablar de intercambio iónico si no me entiende. Él nada más sabe que la sustancia entra por acá y sale purificada por allá, pero ¿cómo le explico yo que ahí hay un intercambio iónico y que por eso uso esto y uso lo otro? ¿Me entiendes? Es como eso, enseñarnos qué es lo que está sucediendo en la calle. Yo sé que mi enfoque es más hacia la industria, sigo insistiendo el tema de emprendimiento, creo que nos deben de enseñar, no sé si puede ser que esté diciendo cosas que ya suceden en la universidad, pero no sé, no solo el laboratorio que uno conoce, sino que si alguien quiere hacer un producto, que vayan y ahí están los reactores y ahí está para embotellarlo.
Es más, hasta para generar la etiqueta, hasta podrían generar una simbiosis, no sé, los expertos en etiqueta, mercadeo, la gente de costos, la gente de producción, y hacer un gran proyecto entre diferentes áreas de la universidad, porque así nos vamos a ver en la calle. Esa va a ser la realidad, pero no sé si es muy soñador. Bueno, yo creo que ha sido súper enriquecedoras todas las posiciones y lo que se ha desarrollado acá, muchísimos temas. Me ha encantado desde que hablamos de habilidades blandas, de salud mental, de la importancia de desenvolverse bien en el mercado, de las tendencias. Y realmente de parte de la Facultad de Ciencias y la universidad les agradecemos enormemente el tiempo que han sacado para estar acá con nosotros. Y también les agradecemos a las personas que hayan estado conectadas en la transmisión en Facebook. Pues este video va a quedar ahí como insumo para que los que no pudieron estar conectados lo puedan ver después. Enormemente agradecidos con ustedes por el tiempo y pues desearles lo mejor. Muchísimas gracias a todos.